A continuación, seguiremos con nuestro pequeño análisis de severidad de incendios para el incendio de Valparaíso 2019 y esta vez lo que haremos será ver cómo podemos extraer, porque ya tenemos nuestro incendio, ¿cierto? Más o menos mapeado, tenemos su severidad calculada, tenemos también el NBR post incendio y el NBR preincendio. Por tanto, podríamos calcular ciertos tipos de análisis cuantitativos, ¿cierto? Podríamos tabular la información, etcétera. Sin embargo, lo que también podemos hacer es ver cómo esta afectación varió para distintos tipos de coberturas y usos de suelo. Para esto nos hemos hecho valer de información del catastro de bosque nativo de CONAF del año 2013, para esta área en particular, donde tenemos algunas características que son el uso de la tierra, el uso, subuso, la estructura, el tipo de cobertura, la altura, el tipo forestal, el subtipo forestal, entre otras cosas. Por tanto, podemos calcular o ver la severidad a partir de ciertas características como identificar cuánto bosque nativo está bajo qué umbrales de sensibilidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nosotros lo haremos a partir de el cálculo de estadísticas de zona. Y para esto nosotros tenemos varias herramientas como son Raster Layer Zonal Statistics, pero vamos a hacerlo en este caso en combinación con nuestro shapefile. Para esto buscaremos Zonal Statistics y en Zonal Statistics nosotros podemos seleccionar una capa raster. Vamos a hacer el ejercicio primero con el NBR post incendio. Nos va a identificar qué banda queremos analizar. El shape. Es importante que ambos tengan el mismo sistema de coordenadas para poder hacer la cruza, y aquí le pondremos un prefijo que esto será post fire, y en las opciones de estadísticas que podemos calcular podemos obtener el número de píxeles con el que se calcula el estadístico, la suma, que en este caso no tiene mucha relevancia, pero sí podemos calcular la media, ya para el área, la mediana, el valor mínimo, el valor máximo, entre otras características, ¿ya? Entonces vamos a calcular esa información para el evento post incendio, para nuestro NBR post incendio, y daremos ejecutar. Una vez que el proceso termina, no nos generará ninguna capa nueva, sino que lo que nos dará será la información calculada en nuestra tabla original, con el Postfire y su respectivo indicador, ¿cierto? Que nos dice el conteo, el promedio, mediana, mínimo, máximo, ¿ya? Y esto nosotros obviamente lo podemos posteriormente. Si tenemos aquí nuestra información, nos podemos ir a la simbología de nuestra capa, le quitamos el color, tenemos nuestro NBR post incendio y podemos calcular, ahí tenemos nuestra área, que en este caso es una plantación, ¿cierto? Que podríamos dividirla si es que queremos solamente esa información ahí, para que tenga sentido el análisis, pero tenemos al menos 189.000 píxeles con una mediana de 0,54, 0,75 promedio, pero el valor mínimo fue de 0,5, es decir, todo lo que está acá que se alcanzó a quemar, y un máximo de 0,55 que es todo lo que está hacia el otro lado, ¿ya? Y esto lo podemos ver para cada una de nuestras coberturas. Por ejemplo, ahí tenemos de 18.770 píxeles, un promedio de menos 0,17, menos 0,18, 0,47 y un máximo de 0,33, que es algunos píxeles que pueden estar ahí metidos que no se hayan alcanzado a quemar, ¿ya? Entonces esto es lo que nos entrega esta estadística de zona, y lo podemos hacer para todos nuestros elementos. Por ejemplo, si queremos ver la severidad, lo hacemos con el DNBR y esto le ponemos DNBR,
Y para esto simplemente voy a calcular, en este caso, la media, la mediana y la desviación estándar. Calculamos, esperamos que se ejecute el proceso y una vez ejecutado podemos pinchar sobre el mismo polígono. Ahí por ejemplo vamos a pinchar otro y tenemos que el promedio fue de 0,21, es decir, está en nuestra zona de muy baja severidad, al menos en mediana, promedio, y tenemos una desviación estándar bastante bajita, es decir, esto está en este intervalo. Si nos metemos acá, tenemos obviamente un intervalo más bajo porque hay más agrupación de elementos. Acá tenemos un 0,1, el min, la media y la desviación estándar. Podemos irnos más hacia acá. Y aquí tenemos ya uno que está en moderado. ¿Cierto? Tenemos ahí estos píxeles que están acá. Tenemos estos también que están un poquitito más arriba. Podemos seguirnos moviendo, quizás al otro incendio que tenemos más para acá. Y vamos a tener la información para cada uno de nuestros polígonos, ¿ya? Entonces eso ya nos entrega una mayor información al menos de lo que está pasando a nivel de área y sabemos que esta zona está por lo menos en una afectación muy baja y que tiene principalmente plantaciones de tipo adulta. Podemos ver lo mismo en nuestras otras zonas. Y así calculamos estas estadísticas. Esto lo podemos hacer para cualquier banda, podemos extraer reflectancias, elevaciones, etc. Seguimos trabajando con QGIS.